Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Leslie Villatoro y viene a compartir su charla titulada Ecología Mental, cómo tus pensamientos afectan al mundo. Leslie Villatoro ejerce la terapia holística. Comenzó en este camino por una búsqueda personal y terminó enamorándose de esta forma de ver la vida. Se considera una buscadora de la verdad y le apasiona poder compartir con otros las herramientas terapéuticas. Ayuda a sus pacientes en su proceso de sanación y transformación. Practica la descodificación biológica, biomagnetismo, hipnosis, reiki, Theta Healing, EFT o radiestesia, entre otras. Su intención es sembrar semillas de conciencia y que se expandan transformando el mundo en el que vivimos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, significa el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo es una gran colaboración para nosotros. Recuerda, muy importante, para participar desde ya en directo con nosotros, puedes utilizar el chat que hay a tu derecha en tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su conferencia las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Es muy importante también que nos digáis desde dónde nos estáis escribiendo para así poder pasarle todas las preguntas a Leslie. Y bien, ya sin más, damos paso a nuestra invitada de hoy, Leslie Villatoro, y su conferencia Ecología Mental, cómo tus pensamientos afectan al mundo. Leslie, hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, John? ¿Cómo Muy estás? bien. Hola a todos. Es un verdadero placer para mí el tener este espacio para compartir con ustedes pues un poquito de lo que he aprendido a lo largo de mi camino, ¿no? Realmente estoy muy agradecida por el espacio y bueno, las personas que también se están tomando su tiempo, ¿no? Haciendo un espacio en su tiempo para escuchar esta plática. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Pues sí, cuando quieras, todo tuya la palabra. Perfecto. ¿Podrías, por favor, empezar con la primera diapositiva? El tema de hoy que quiero compartir con ustedes de ecología mental, quizá ustedes han oído mucho este término, sobre todo últimamente, bueno, desde que yo estaba en la primaria ya se empezaba a manejar cada vez más este término de ecología. Sin embargo, siempre pensamos el término común que se enfoca hacia la ecología ambiental. ¿Podrías avanzar un poquito, John, en la presentación de las palabras? Ecología. Cuando nos llaman acerca de ecología, entendemos quizás de primera instancia un término de no contaminar, de ayudar al planeta, de qué forma destruir quizá, o lo contrario de destruir, ¿no? Y es una ciencia que estudia la relación entre los seres vivos entre sí y su entorno. Así es que esta estructura de la ecología, ecología ambiental, ecología social, ecología relacional, pues toda va entrelazada, porque entre todos existe una correlación entre todos los seres vivos. Ecología mental es lo que le ponía. Ecología ambiental en el exterior. Ecología social, sigue habiendo un tema exterior. Pero ¿qué pasa acerca de este término nuevo que se ha propuesto últimamente, que es la ecología mental? Y es que este es el único término ecológico que habla de nuestra piel para adentro. Y es donde nos vamos a cuestionar, ¿es que tiene relación lo que hay de mi piel para adentro con que influya en el mundo entero? Y la respuesta es que sí. Si tú crees que quizá tú no tienes nada que ver con los acontecimientos del otro lado del planeta, de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico, etcétera, pues, ¿qué crees? Estamos un poco equivocados porque aquello que pensamos, nuestros hábitos, nuestras estructuras mentales, por supuesto que tienen influencia en todo alrededor. Desde nuestro ambiente como familia, desde nuestro ambiente como sociedad, como comunidad, como ciudad, como país, como continente y por ende como mundo entero. Entonces, el día de hoy te quiero invitar a hacerte cargo, a hacerte responsable y ser ecológico mentalmente. ¿Qué quiere decir? Hacerte responsable de lo que sucede de tu piel para adentro.
Muy bien, John. ¿Me podrías poner la siguiente diapositiva, por favor? Ecología mental. ¿Qué es? Es una actitud mental ante la vida. Se trata de pensar de una manera global para actuar de una manera local. Sabemos que el mundo no se puede cambiar o el exterior no se puede cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, podemos cambiar nosotros en nuestro interior, mejorando para ser felices y contribuir a cuidar este mundo de que sea un mundo un poco mejor. Contribuir en lo poco que podemos hacer o en lo mucho que podemos hacer, que es desde sembrar esta semilla en nosotros que florezca y por ende ustedes han visto en los parques que hay esta flor que se llama, bueno, en México le llamamos flor de león, que tiene como unas semillitas que son parte de sus pétalos, que cuando se secan, a la hora que pasa el viento, se lleva todas estas semillas y las esparce todo alrededor. Pues es la idea, que esta información y que esta nueva manera de enfrentarnos hacia la ecología se pueda transmitir de persona en persona, haciendo pues el cambio algo real a través de una sola persona. La siguiente, por favor. Ecosistema. Los dejo con esta imagen y te pido si me regresas, por favor, John. Cuando tenemos en la mente un ecosistema ecológico, nos damos cuenta que todos estamos relacionados con todos. De alguna manera, la presa tiene que ver con ese ciclo, con el depredador. Al igual que cada uno de los miembros de este ecosistema ambiental tiene una función muy específica. Si en algún momento se rompe este equilibrio, desequilibraría todo, ¿cierto? Esta imagen quizá la vimos en libros de ciencias naturales o de biología en la escuela, pero si esto lo trasladamos a nuestra vida real y podemos pensar que todo tiene un ciclo, todo tiene un proceso y todo de alguna manera está equilibrado. Esto forma parte de un ecosistema. La siguiente, John, por favor. Y esta ecología mental es la base de la higiene mental. Y ¿me puedes regresar, John? Cuando les planteo la idea de ser ecológicos mentalmente, los invito también a pensar como si nuestra mente fuera un hermoso jardín. ¿Y ese jardín, de qué manera quieres tratar o cuidar ese jardín? Si quizá hay malas hierbas creciendo, si quizá el terreno en el que está involucrado nuestro jardín no es óptimo para que crezca o no es nutritivo, quizá hay hierba mala, quizá hay plaga, insectos que pueden generar plaga y que se estén comiendo los frutos que están saliendo de nuestros árboles mentales, quizá tienes planeado plantar un árbol frutal y hay un momento para cosechar y un momento para sembrar, pero ¿qué pasa con toda esta higiene mental? ¿Qué hacemos con todos estos hábitos negativos que pueden estar destruyendo que podría ser nuestro jardín mental? Y los llevo a cuestionarse eso. ¿Qué hábitos están generando o qué creencias o qué situaciones o qué actitudes ante la vida me están generando toxinas mentales que están impidiendo que mi jardín mental tenga o vaya hacia el objetivo al que deseo o de alguna manera me permita vivir plenamente o vivir feliz? La siguiente diapositiva, John, por favor. Y ahora te invito a pensar, a hacernos estas preguntas. ¿Podemos regresar, John? ¿Qué sería para ti la basura mental? ¿Qué es para ti? Creencias limitantes, emociones tóxicas. ¿Qué se puede desperdiciar en dado caso? Si te hablo de ecología y decimos que se desperdicia agua, por ejemplo, o se desperdician recursos, ¿qué estaríamos desperdiciando? Quizá energía, quizá tiempo. ¿Qué estás desperdiciando tu tiempo?
¿Qué sería esta basura mental? Emociones tóxicas, pensamientos violentos quizá. ¿Qué de tu día a día podría detonar más basura? Y aprovechar el tiempo, disfrutar el presente, la concentración podría ser una forma de evitar ese desperdicio en nuestro día a día. Ahora, pensando, el término de ecología nos lleva mucho a pensar del reciclaje que hemos oído, ¿no? ¿Y qué es para ustedes el reciclaje? Para mí, el término reciclaje es hacer de algo que yo consideraría basura o inservible, transformarlo en algo que le dé otra nueva utilidad, que quizá desde un inicio no lo pude ver, pero ahora que pueda ser quizá un lapicero con una caja de leche, tiene otra utilidad y de alguna forma transformo aquello que era una basura, un conflicto, en algo que para mí es un recurso. Y en eso también está la invitación, en transformar y reciclar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras vivencias, que quizá en algún momento al hacer conciencia puedes decir, bueno, esta situación que me pasó lo considero una total basura o es con demasiada toxicidad. ¿De qué manera podemos llegar a transformarlo? Retomando, viéndolo, aceptando, encontrando cuál es mi necesidad, cuáles son mis percepciones, qué de eso que está frente a mí es real y qué es aquella percepción que estoy montándole encima. Y entonces quizá podemos encontrar este recurso que a mis pacientes les comento que es como una perla y realmente transformar algo que iba a la basura en algo positivo a mi vida y aprender de eso el día de mañana, ¿no? Y entonces quizá cada vez que me encuentre con ese bote vacío de basura o con ese papelito, esa situación, hablando simbólicamente, ¿no? Con esas situaciones o con esas personas tóxicas o con esos pensamientos tóxicos o con esos conflictos, entonces yo ya pueda encontrar mi propio recurso para poderlo transformar. La diapositiva que sigue, John, por favor. Bueno, y la idea es de dónde viene todo esto que manejo como mis percepciones, mis pensamientos, mis hábitos ante mi día a día. Y quiero aquí explicarles un poquito para que podamos entender. Porque sí, por supuesto que la mente está trabajando con información que no tenemos consciente. Nuestro consciente es todo aquello que podemos pensar y procesar, pero si nos vamos a términos de porcentajes, se dice que solamente el 5% de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de lo que estamos todo el día masticando conscientemente representa es el 5%. Nuestro inconsciente, como pueden ver en este iceberg, es aquello que no sabemos que existe quizá, son aquellos programas y aquella información que está de alguna forma ya grabada en mi cerebro o en mi mente y que da respuestas automatizadas. Y tiene su finalidad, ¿no? Tiene su porqué, porque finalmente esta información está ahí para que nosotros logremos sobrevivir y en adelante les contaré por qué. Pero esta información, que es el 95%, les quiero explicar cómo está condensada. Bueno, este 5% se basa en experiencias, en sentimientos y sí, en emociones que hacemos conscientes. Cuando tú estás con alguna emoción de ira, por ejemplo, y le añades un pensamiento, puedes tener otros tantos sentimientos como desde frustración, desde impotencia, etcétera, cualquier otro sentimiento, ¿no? Pero que radica en una emoción a la cual estamos cargando este 5% de nuestros pensamientos. Es la forma en la que está estructurado nuestro consciente, pero ¿qué pasa con ese 95% que está gobernando la vida? Este otro 95% está regido por programas y creencias que están ahí desde la niñez, desde la adolescencia y algunos desde la edad adulta. Es esta información que nos guía de alguna manera a cómo nos llevamos y conducimos a la vida. Estos hábitos, ¿qué es hábito? Es una acción que hago día con día. ¿Cómo saber cuáles hábitos son conscientes y cuáles hábitos son inconscientes? ¿Alguna vez te has puesto, podemos regresar, John? ¿Alguna vez has cambiado de casualidad tu bote de basura de lugar, por ejemplo, en tu habitación y no te pasa que de repente un pañuelo lo quieres tirar y cuando te das cuenta lo tiras en el lugar donde estaba antes? Porque de alguna manera el inconsciente lo ha incorporado como un patrón o cuando estás manejando, inconscientemente te subes, sabes
que tienes que meter reversa, el drive y demás, y llegar a tu casa, por ejemplo, tu trabajo a tu casa. ¿No te ha pasado que hay veces que no sabes ni cómo has llegado? Que dices, ¿en qué momento yo venía pensando en otra cosa? Tu pensamiento consciente estaba pensando, estaba relacionando, analizando ciertas situaciones que puedes meterle a tu mente. Sin embargo, el otro 95% te ha llevado sano y salvo a tu casa. Entonces, es cuando encontramos que estos hábitos, estos programas y esta, de alguna manera, información que nos conduce ante la vida, pues tiene su garantía. Imagínate que tú en tu día a día estuvieras pensando, no sé, comas y estómago empieza la digestión, secreta ácidos gástricos, ¿no? O cada vez que estuvieras dando un paso o una carrera, estuvieras pensando, pierna derecha, muévete, pierna izquierda, muévete. Son actos de alguna manera involuntarios, inconscientes, que están regidos a través de nuestro cuerpo, pero no solamente biológicamente, sino con actitudes, con programas, con creencias, que ahorita más adelante les hablaré acerca de cómo se estructuran. Regresamos a las diapositivas, John. Proyecto y sentido. Es un término, seguramente algunos de ustedes han escuchado, y si no les platico, proyecto y sentido es toda aquella programación dictada por el inconsciente de nuestros padres en el momento de la concepción o incluso un poco antes de la concepción. Es decir, todo aquello que inconscientemente están proyectando nuestros padres para nuestra vida, sea que de alguna manera llegamos de sorpresa o no de sorpresa, porque la verdad, la mayoría de los habitantes de este planeta llegamos por sorpresa, pero en algún sentido estamos siendo proyectados a través del inconsciente de nuestros padres, con ciertos programas también y cubriendo ciertas necesidades que tienen un peso ya en nosotros. Continuamos. El proyecto sentido que les hablaba tiene que ver del embarazo, nacimiento y pues gran importancia los 3 primeros años. En las siguientes diapositivas entenderán el por qué. Emociones ocultas e información de nuestro árbol transgeneracional. Claro que existen programas, simplemente por cultura, por ideologías, por religiones, por manera de resolver los conflictos. Yo los invito a pensar un poco. ¿Podemos regresar, John? Yo los invito a pensar un poco acerca de diferentes culturas. Yo hablo acerca de la mía, la cultura mexicana es una cultura muy cálida, de matriarcado, con muchas creencias establecidas también, a lo mejor de alguna manera el ámbito familiar es muy importante, pero les invito a pensar en otras culturas orientales, por ejemplo, donde tienen otros principios, donde tienen otras prioridades culturales, religiosas, y así podemos analizar. Entonces, claro que la culturización, la religión, la sociedad y todo lo que se ha vivido generación tras generación tiene que ver con los programas establecidos. No es lo mismo una cultura que ha sufrido a lo mejor rechazo, que ha sufrido violencia, que ha sufrido guerras, que ha sufrido hambruna, a una cultura en la que pues siempre ha estado boyante económicamente o que ha tenido algunos otros conflictos sociales. Cada sociedad va aprendiendo de estas necesidades y de estos conflictos que se va presentando para encontrar nuevos recursos y les sirve para enfrentar. Pero estos recursos se van aprendiendo también generación tras generación. Ahora, no nos vayamos solamente en cuestión de países, vayámonos en cuestión de familias. Podemos hacer el análisis de la familia de los vecinos o incluso de tu propia familia, quizá con los tíos, los primos, la familia que tienes política, y descubrir que tienen otra manera de ver la vida totalmente diferente a la tuya. Incluso, no sé, no nos vayamos tan lejos, nuestros propios hermanos, ¿no? A veces el hermano que tienes al lado, aún siendo de tu propia sangre, tiene otros programas, otra información, otras emociones, otra manera de percibir la vida, y todo esto pues nos va diferenciando, ¿no? A través de diferenciaciones, pero sin embargo estableciendo como una comunidad ideológica de creencias y programas. Regresamos a la diapositiva. La que sigue, por favor. ¿Cómo se establecen estos programas y creencias? Antes que nada, les quería presentar algo que simplemente es teoría, pero es una imagen para que puedan observar. Si se hace un electroencefalograma, se mide la actividad cerebral de nuestro cerebro.
Bueno, pues cuando se hace este electroencefalograma, el cerebro responde a diferentes ondas dependiendo la actividad cerebral en la que se está en ese momento. Entonces, seguimos, John. Tenemos estas 4 ondas, beta, alfa, teta y delta. Ok, cada una se mueve a diferente frecuencia. Eso que dice 1 a 3 Hz, 4 a 8 Hz, 9 a 13 Hz y de 14 a 30 Hz es la frecuencia vibratoria. Como ven, delta es mucho más lenta y la onda beta es mucho más rápida. Entonces, en la onda delta, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está en onda delta? O más bien, cuando nosotros estamos soñando profundamente, estamos en un estado hipnótico, el cerebro está en una onda delta de relajación. Cuando nuestro cerebro o tenemos una actividad que estamos relajando y estamos en meditación profunda o, no sé, quizás cuando comen y se sientan un rato a ver la televisión y empiezan a cabecear de sueño o se empiezan a quedar dormidos, nuestro cerebro entra en esta onda teta. Y un poquito antes, John. Y está la onda alfa también, que es cuando yo estoy relajado, calmado, sin luz, sin pensamiento, pero estoy lúcido. Es decir, quizá como me están escuchando ahorita. Y la onda beta, estoy despierto, vigilante, concentrado. Regresamos, John. De alguna manera estoy concentrado, a lo mejor estás haciendo alguna cuenta matemática o estás activando mucho tus ondas cerebrales. Ok, pero bueno, esto que les estoy diciendo que tiene que ver con todos los programas y los patrones, la información que está instalada en nuestro inconsciente, pues tiene muchísimo que ver. Y para explicación, la siguiente diapositiva, John, veamos la línea de vida de los 0 a los 12 años, en este caso, bueno, de 12 en adelante, y entendemos que estas ondas que se van marcando en el cerebro, de los 0 a los 2 años, como pueden ver en esta línea de vida, nuestro cerebro está trabajando en una onda delta, donde nuestra programación es totalmente inconsciente. Es decir, toda la información que hay en el exterior es tomada por nuestra mente y por nuestro inconsciente, igualito que en un estado hipnótico. Es decir, que todo lo que está en el exterior lo tomamos como un patrón, como una realidad, como una información que es cierta. Regresamos, John, por favor. ¿Qué quiere decir esto? De los 0 a los 2 años es muy importante el hacer conciencia de toda la información que estuvimos escuchando, incluso hasta los 6 años. ¿Qué pasa aquí? Que quizá podremos llegar a escuchar o a recordar situaciones y etiquetas desde eres malo en el fútbol, lo hiciste mal, eres una niña traviesa, cualquier etiqueta que pueda ponernos en el exterior, no solamente nuestros padres, nuestra sociedad, incluso en la escuela, la religión, por ejemplo, es muy importante también en estos temas de enculturización y de programas religiosos. Y esta información que es tomada como si fuera en un estado hipnótico, es decir, la tomamos como real. Y entonces, el resto de nuestra vida, de los 0 a los 2 años, que es esta grabación de esta información, y sobre todo también a los 6 años, que nuestro cerebro está en onda teta, podemos encontrar que también es un estado hipnótico, donde de los 0 a los 6 es donde el niño maneja más, o bueno, de los 2 a los 6, mucho más su imaginación, pero estamos en un estado hipnótico. Entonces, de los 0, porque a veces nos preguntamos, es que son como esponjitas, todo, decimos en México, todo se les pega, todo lo absorben, todo lo retienen, toda esa información es muy bien aprendida, por supuesto, porque el cerebro está en una onda tan baja que recibe toda esta información de una manera mucho más abierta, sin pasarlo por el filtro de los pensamientos, de los juicios, del análisis, y se toma como una realidad. Entonces, podemos encontrar que de los 0 a los 6 años es más fácil el tema de la escolarización, el tema de una enculturización social, el tema de inculcar también valores éticos, valores quizá religiosos. De una manera aprendemos a convivir con nuestra familia
Y podemos decir que de los 0 a los 6, 7 años, de alguna manera nos enfrentamos con la primera vez de cualquier situación con las que nos vamos a presentar el resto de nuestra vida. No sé, de enfrentarnos cualquier emoción, desde enojo, tristeza, amor, felicidad, sentirnos que pertenecemos, sentirnos amados, sentirnos protegidos, cualquier emoción que podemos volver a sentir el resto de nuestra vida, por lo menos de los 6 a los 7 años, la hemos sentido una vez. En este estado de onda alfa, regresamos a la diapositiva, John, por favor. En este estado de la onda alfa está el conocimiento tranquilo. Cuando estás atento a una clase o estás atento a mi conferencia o estás atento a alguna película también, de alguna manera tu cerebro está como en un estado, está en un estado alfa y está receptivo, sin embargo no está analizando, poniendo juicio, trabajando mentalmente para obtener un resultado, ¿no? Ya sea una respuesta, un pensamiento, una cuenta numérica, etcétera. Y en onda beta, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras ondas cerebrales? Que a partir de los 12 años, estas ondas beta ya estructuran nuestro pensamiento. Empiezan a aparecer a partir de los 12 años. Entonces es cuando nos empezamos a cuestionar todo, ¿cierto? No los adolescentes, o en la edad de la adolescencia, que todos hemos pasado por ese momento, nos empezamos a cuestionar todo. ¿Y por qué tengo que recoger mi cuarto? ¿Por qué no me das permiso? Todo empieza a ser un cuestionamiento y un análisis, porque es cuando ponemos en tela de juicio toda la información que fue sembrada antes, bueno, no sembrada de alguna manera, que fue tomada por nuestro inconsciente antes, ¿no? Y por nuestro consciente también. Entonces, a partir de los 12 años, queremos tomar nuestra propia personalidad y decir, ok, de todo este bagaje de creencias, de programas, de información, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y bueno, de ahí parte, de alguna manera, la individualización, ¿no? Yo me separo, soy diferente a mi familia, soy diferente, o qué me hace ser diferente como individuo. Entonces, haciendo análisis de esto, te llevo a que te preguntes, a analizar con tu vida qué pasaba de tu 0 a los 6 años, a los 7 años, qué situaciones se te presentaban, que de alguna manera etiquetas recuerdas estar escuchando, qué situaciones se convertían en hábitos día con día y cuáles eran tus necesidades. La que sigue, John, por favor. Y analizando esto, les decía previamente, ¿por qué el 95% de nuestros actos son regidos inconscientemente? Como pueden ver ahí, la actividad del consciente y la actividad del subconsciente o del inconsciente es mucho más rápida la del inconsciente que la del consciente, pero mucho más rápida, como pueden ver. Esa información es ahí como corre por segundo. ¿Por qué es más lenta en la proporción que tengo menos de actividad consciente? ¿Me regresas, John, por favor? Lo que les decía previamente, si yo voy a estar pensando y mandando la señal consciente a mi cuerpo de todo lo que necesito hacer, quiero tomar agua, si yo pienso en el movimiento que tengo que hacer con mi agua, de pasar saliva y demás, nos tardaremos una eternidad. Si en algún momento, por ejemplo, a la gente que vivimos en México, el temblor en septiembre, estuviera basada solamente en el 5% de sus actos, pues seguramente menos cantidad de personas hubiera sobrevivido, porque en lo que piensan, razonan, están temblando, van al manual que tienen en la mente de qué se hace en un temblor, conscientemente empiezan a buscar esa información y ahí se acaba el tiempo. Entonces es cuando en esas situaciones, sobre todo de peligro, en esas situaciones en las que necesita reactividad inmediata, nuestro cerebro está capacitado para decir, ok, no importa qué piensas o qué no piensas, yo voy a actuar y te voy a mantener con vida. Y por supuesto que activa a una velocidad, como pueden verla, mucho más rápida que nuestra mente consciente. Es por eso que el 95% queda activado por nuestros pensamientos y programas. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como ya les expliqué, muchos de esos programas vienen instalados a través de generaciones, a través de nuestra línea de vida, a través de las historias, las etiquetas que escuchamos de nuestra infancia y de todo aquello que pudimos vivir o experimentar en nuestra primera infancia, sobre todo, ¿no? Que es de los 0 a los 7, quizá a los 12, cuando empezamos ya este proceso mental mucho más fuerte. Y entonces los llevo a cuestionarse algo.
¿Y si el resto de nuestra vida fuera la repetición de este cassette que se grabó de los 0 a los 12 años? Imagínate, tienes 24 años, tienes 12 años para repetirlo. Tienes 36 años, pues se ha repetido ese cassette, digamos, o esta información, ¿no? Muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué de estos hábitos que sí me están contaminando y que ahora quizá puedes hacer consciente de qué de esta información, de estos hábitos, de estos pensamientos, de esta manera de vivir, de esta manera de relacionarme con el otro, con mi hermano, con mi pareja, con la comunidad, en el trabajo, de alguna manera, al hacer consciente que muchas de estas actividades, decisiones, están a nivel inconsciente, ¿qué puedo hacer? Y sí, porque en algún momento les quiero confesar que yo tenía la idea de que éramos conscientes de las decisiones que tomábamos del día a día, desde las decisiones más importantes de tu vida, desde con quién te casas, cuántos hijos quieres tener, qué carrera quieres estudiar, no sé, a dónde quieres viajar, con quién quieres vivir. De alguna manera, pensaba que estas decisiones eran tomadas por mí, cuando me di cuenta que el libre albedrío no tiene poder realmente sobre nosotros, sino nuestro inconsciente. Así es que la mejor manera es encontrar cuáles son estos programas, cuál de alguna manera está haciendo esta toxicidad que está en mi vida, para poder ir a arrastrar el verdadero origen. No solamente el origen, sino encontrar estas creencias, estos programas, esta manera de vivir y cambiarla, que más adelante les daré algunos tips. Regresamos a la diapositiva, John. La que sigue, por favor. Ahora, es muy fácil ver y señalar en el otro esta información. Es decir, bueno, yo entiendo, mi mamá, por supuesto, tiene estos programas. Mi mamá me decía esta frase desde pequeño, entonces seguramente se quedó instalado. Y de alguna manera señalar al otro, ¿no? El vecino, el jefe, por ejemplo, la persona con la que convives día con día, pero la realidad es que al darnos cuenta de su programa, regresamos, John, por favor, al darnos cuenta de la programación que hay en el otro, estamos dejando de ver nuestra programación. Porque, eureka, todos estamos programados de alguna manera. Programas diferentes, creencias diferentes, pero todos estamos estructurados con historias, que incluso muchas historias ni siquiera fueron nuestras. ¿Cuántas veces no nos compramos una verdad? Y aquí en México hay una frase que no sé si la digan en el mundo entero, que es: los libros de historia están basados en la gente que ganó batallas, no en aquellos que la perdieron. Por consiguiente, la versión con la que nos quedamos siempre es del más poderoso, del que todo lo puede o del que ha ganado. Y esa es la verdad que nos hemos venido comprando. Esa es la verdad que se va generando en nuestras historias. Pero, ¿y si no fuera esa la verdadera historia? Si no fuera esa la verdadera información. Es por eso que estos programas, de alguna manera, no siempre nos ayudan a evolucionar o no siempre nos ayudan a trascender o vivir plenamente. ¿Cómo saber la diferencia? Pues sí, de alguna manera encuentras en tu vida algo, en lo que una etapa, un momento, una situación o un área en la que no estás siendo pleno, no estás siendo feliz, ya sea el trabajo, en tu familia, con tu pareja, como madre, como padre, como hijo, como hermano, como persona, como ente dentro de esta humanidad, entonces puedes llevarte a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y regresamos a la diapositiva, John. Y en este punto te pregunto más bien, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado repitiendo desde hace muchos años? O quizá ni siquiera tengas la memoria suficiente para recordar el momento en que empezaste a actuar en algo. Y te invito a ver esta imagen y quizá muchos nos sintamos ahí, como si fuéramos nosotros, subiendo esta escalera, cayendo, golpeándonos, volviéndonos a levantar y volviendo a subir, sin haber aprendido una lección. Haciendo lo mismo repetidamente, sin entender el para qué, de dónde viene, por qué estoy haciendo esto, me está llevando a algo, realmente estoy encontrando mi objetivo. Y así hay muchas situaciones en nuestro día a día que seguimos repitiendo y repitiendo. Entonces, los invito a que lean esta frase: repetir no es creativo. El día de hoy los quiero invitar a ser creativos. ¿De qué manera puedes hacerlo diferente? Hoy, desde ahorita que acabe la conferencia, ¿de qué manera puedes tú hacerlo diferente?
La que sigue, John, por favor. Nuestros pensamientos, ¿te puedes avanzar, John, por favor? Están regidos por una percepción ante la vida. Esta percepción está regida por una química y esta química está regida por unas emociones. Es decir, todo aquello, ¿regresa, John, por favor? Pasará a través de un filtro. Y esa es como esta percepción, espero les voy a mostrar algo, mis lentes. Esta percepción actúa como unos lentes. Yo veo a través de estos lentes todo aquello que está en el exterior. Pero esta percepción de mi vida está sembrada o está filtrada por mis pensamientos, por mi manera de ver las cosas, que eso claro que es aprendido a través también de las situaciones en las que me enfrento. Y esta percepción a lo que yo veo en el exterior se traduce en mí como una química y esa química se traduce en emociones. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a mí, por ejemplo, las ranas me parecen tiernas, si yo veo una rana con el lomo rojo, lomo azul, que son, tengo entendido que son unas ranas tóxicas, John, ¿me regresas a mí, porfa? Tengo entendido que son unas ranas tóxicas, ¿no? Que las tocas incluso te puedes morir. Si yo tengo esta información previa, cuando yo vea ese tipo de rana, quizá tendré susto, tendré miedo, no me la acercaré o tendré aberración hacia el anfibio, ¿no? Si yo no tengo esa información previa, las emociones que surjan en mí, a lo mejor podrá ser de ternura, ¿no? Porque son muy lindas ese tipo de ranas. Entonces, al yo tener una información previa, me da una percepción de esa realidad. Y es muy diferente la percepción que puede tener si me da ternura, así me da susto, miedo, ¿no? Susto, miedo puede generar cortisol, adrenalina, y si es algo que para mí me produce ternura, me podrá generar endorfinas, por ejemplo, oxitocina. Entonces, claro que mi percepción dicta la química que hay en mi cuerpo, y esta química va a dictar mis sensaciones corporales y mis emociones y lo que voy a estar viviendo. Y aquí les quiero recordar, seguramente alguien de ustedes, regresamos al área positiva, John, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes ha escuchado de Bruce Lipton, que tiene un doctorado en biología celular y quien a través de muchos experimentos ha encontrado una información acerca de que la célula, la información es tomada a través del medio ambiente, a través de la membrana celular. El entorno es el que transforma nuestra biología. La que sigue, John, por favor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las células captan nuestros pensamientos y de alguna manera simbólica la escuchan. El ambiente en el que vivimos es lo importante. La que sigue, John, por favor. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Louis Pasteur, quizá algunos lo recuerdan, porque fue el que comenzó todas estas investigaciones y descubrimientos acerca de los antibióticos, acerca de la penicilina, y bueno, en su lecho de muerte dijo esta frase: el microbio no es todo, el terreno lo es todo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Me regresas, John, con estas 3 diapositivas que les acabo de pasar? Mi percepción tiene que ver con las emociones que estoy viviendo a través de una química que enseguida les presentaré en esta diapositiva. Yo recibo la información del exterior, la paso a mi cerebro por medio del consciente y de ahí se va a mi inconsciente, es procesada y mi cerebro, dependiendo de mi percepción, secreta ciertos químicos o neurotransmisores que van a la sangre y la sangre, pues que cree que es el medio de cultivo de nuestras células. Y nuestras células están en contacto todo el tiempo en la membrana con esta información, con la información de tus pensamientos. Así es que te invito a pensar que si tú crees que la ira, el coraje y la tristeza no es captada por tus células, pues estás un poco o estamos un poco equivocados, porque todos estos neurotransmisores del estrés, el cortisol, la adrenalina y algunos otros, de alguna manera desnutren nuestras células. La siguiente diapositiva, John, por favor. Este ejemplo es
digamos, un cóctel del amor. Dopamina, adrenalina, serotonina. Nuestra célula, cuando sentimos el amor, a través de la membrana, toma esta información de los neurotransmisores que están en la sangre, dopamina, adrenalina y serotonina, y que creen que Bruce Lipton encontró que estos medios en donde se tienen pensamientos y emociones positivas, la célula se nutre y es más fácil que crezca. Todo lo contrario, regresamos, John, todo lo contrario a estas emociones en las que pueden llevar a generar emociones, sentimientos o pensamientos negativos. La célula no permite que se nutra y no permite que se pueda reproducir. Entonces, yo te llevo a preguntarte, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu percepción del mundo? ¿Cuáles son tus creencias? Porque claro que tu creencia y tu percepción tiene que ver en que tu célula esté nutrida o no esté nutrida. Ahora podrás decirme qué tiene que ver esto conmigo. Es que estamos hechos de células. Y de alguna manera, tú eres una célula en tu comunidad, en tu planeta, país y demás. ¿De qué manera? Si la misma célula está siendo intoxicada por mis pensamientos, y esta célula se puede intoxicar, no crecer, desnutrir o morir incluso. Si hay una persona tóxica a un lado, claro que tiene que ver con el ambiente que yo puedo estar trabajando internamente. Regresamos a la diapositiva, John. Hay un ejercicio de visualización que quería invitarlos a hacer. Sin embargo, por tiempo, les voy a decir cómo hacer el ejercicio para que terminando la conferencia puedan realizarla en su propia casa. En el tiempo que ustedes se encuentren, 5 minutos, cierren sus ojos y contacten ir a un momento de su vida en el que se hayan sentido muy amados, que hayan sentido muchísimo amor, ya sea con otra persona o ya sea por ustedes mismos, y puedan ver en su cuerpo qué sensaciones físicas hay. Y puedan encontrar que con estas sensaciones físicas significan que el cerebro está activando información a través de la sangre y que llevan a estas sensaciones corporales. Así es que el hecho de recordar momentos de placer, de amor, que nos generan endorfinas, oxitocina o dopamina, por supuesto, el meditar, por ejemplo, el tener temas de visualización, el estar enfrentando día con día situaciones que nos llevan a tener pensamientos o emociones placenteras, pues claro que esta información también tiene que ver con que mi célula se sienta nutrida, que todo mi cuerpo esté nutrido. Regresamos a la diapositiva, John. Y los invito, bueno, a que el día de hoy, por la noche, quizá o cuando encuentren un momentito, bueno, en otros países ya es la noche, tomen este ratito para ustedes y conectar y poder comprobar en su propio cuerpo cómo el recordar escenas o momentos de amor pueden traer sensaciones positivas. La ecología es una ciencia, regresando a la diapositiva, que estudia los seres vivos, su interacción con el medio local más inmediato y también su interacción con otros seres. Entonces, nosotros somos parte de este ecosistema sociocultural donde hay personas, donde hay muchas relaciones directas o indirectas, donde hay pensamientos y hay emociones. Imagínense si todo esto que les estoy diciendo tiene que ver solamente dentro de ti, de tu piel para adentro. Imaginen todo lo que estará pasando de tu piel para afuera, con el otro, con sus pensamientos, con sus programas, con su manera de ver la vida, con su percepción, con sus emociones, con su química. Y es entonces cuando quizá podemos dejar de juzgar y quizá podemos empezar a preocuparnos por nosotros mismos. Quizá han oído de Masaru acerca de la investigación que hizo en el agua de los cristales y descubrió que la composición del agua de alguna manera le fue infundida señales o mensajes de odio y de amor, era totalmente diferente. Regresamos, por favor, John. Entonces, si sabemos por estudios biológicos que nuestro cuerpo está mayormente hecho de agua, te llevo a pensar, ¿tú crees que si se te mete un coche en el tráfico y llegas molesto al trabajo y todo el día estás molesto, tú crees que tu sangre, que los líquidos que llevas dentro, que tus células van a estar estructuradas de igual manera que si pasa y lo dejas pasar y sigues tu día y transformas la manera en la que vives esa situación? Pues yo creo que es diferente. Y regresando a la presentación,
Déjame esa frase de ecología mental. Hay una frase muy interesante. Realmente lo encontré de Mahatma Gandhi, pero estuve viendo unas escenas de Margaret Thatcher y oí que en la película de Margaret Thatcher, ella dice estas frases. Bueno, indistintamente el mensaje es el mismo. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Me puedes regresar, John, por favor? Si estamos compartiendo esta idea de que nuestro destino está dictado por todos estos actos, hábitos y que inician nuestros hábitos en nuestros pensamientos, te invito a que hoy cambies tu destino. ¿Cómo? Cambiando tu manera de percibir la vida, cambiando tus pensamientos, porque eso cambiará inmediatamente tu química corporal, la manera en la que tus células también están nutridas, tu percepción ante la vida. Y bueno, dice una frase, si la vida es una ilusión, pues escojamos la ilusión más hermosa. Si otros pueden vivir de alguna manera un evento negativo de una manera positiva, pueden aprender de ello y pueden trascenderlo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Cuestionarnos este punto. Regresamos a la diapositiva. Esta imagen me encanta porque es la manera en la que nos podemos identificar que cada uno de nosotros tenemos una percepción muy diferente a la realidad y no significa que esa realidad no sea la que nosotros percibimos para nosotros, pero tampoco para el que esté enfrente. En el cuadro de la izquierda, que dice esto es verdad en rojo, esto es verdad en azul, claro, ambos son verdades y el centro también es la verdad. Del lado derecho que tenemos una persona que dice, es un 6, es un 9, es un 6, es un 9. ¿Cuántas veces, regresamos John, por favor, cuántas veces no nos encontramos discutiendo con el otro sin llegar a ninguna solución? Porque cada uno tiene su percepción, una percepción real ante una realidad. Porque no mejor hacemos consciente nuestra percepción desde el ángulo en la que estamos dirigiéndonos, desde el ángulo en que lo estamos viendo, a través de estos filtros que les hablo, y entonces podemos encontrar que dentro de la neutralidad, yo, de mi piel para adentro, tengo estos pensamientos, estas emociones, esta manera de resolver la vida. Esta transformación de las que les quiero hablar e invitar, pues les daré como algunos puntos que podemos trabajar, ¿no? Al hacer consciente esto, bueno, ¿cómo puedo ser ecológico mentalmente? Ya entendimos todo el proceso que nos lleva a estos pensamientos tóxicos. Y regresando a la diapositiva, les voy a dar algunos tips acerca de esta transformación. ¿Cómo puedo convertir mi mente en una mente ecológica? Pues tus hábitos son tus acciones día con día. ¿Qué estoy haciendo día con día? Que ahora decido ser creativo y decido hacerlo de manera diferente. Quizás si en mi día a día no como saludable, ¿cómo puedo hacerlo diferente? ¿Cómo puedo comer saludable? Bueno, pues quizá voy al súper y me preparo una ensalada y me la llevo al trabajo. Hacer algo diferente. Y como también tomando conciencia, estando conscientes de nuestros actos inconscientes, de esta programación, de esta manera de reaccionar en automático, y poderlo hacerlo consciente. Ahí la gran ventaja de que somos seres humanos y seres pensantes, cambiando nuestra forma de nuestro lenguaje incluso a un lenguaje positivo, dejar de juzgar, dejar de atacar al otro, dejar de poner nuestras percepciones como una realidad y entonces cuestionarnos, quizás si este 6 que estás viendo tú, quizás si es un 9, déjame pongo de tu lado para entender tu percepción y quizás si yo te entiendo, puede evitar hablar en un lenguaje violento o puedo a lo mejor llegar a una negociación y entonces desde ahí yo ya estoy gestando en mí una idea de paz, de aceptación, de llevar las cosas tranquilas con el que está enfrente mío. Y quizá si cada quien se preocupa por su ecología mental, tal vez el mundo sea un planeta diferente. Cuestionarnos también, imaginar, visualizar. ¿Por qué imaginar y visualizar? Realizamos, John, por favor, por esta idea de hacerlo diferente. Bueno, esta diapositiva me encanta, que es con la que quiero cerrar, y decirles, eres parte de una conciencia global, eres parte de un ecosistema energético. ¿Me regresas, John, por favor? Y es aquí donde quisiera hacer gran énfasis en que ojalá que toda esta presentación, esta información que te he presentado el día de hoy,
me permita hacerte entender que somos responsables de cada cosa que acontece en nuestro planeta. Y te pido que, si nos da tiempo, John, de regresar a las últimas diapositivas. La que sigue es un ejemplo de nuestro planeta en 1978 y en el 2012. Por supuesto que ha cambiado. Por supuesto tiene que ver con una ecología ambiental, pero por supuesto hay que tomar responsabilidad de nuestra ecología mental. La que sigue, por favor, John. Ahí tenemos imágenes del exterior, de situaciones difíciles que ha pasado la humanidad. Todas ellas externas, podemos incluso verlas del otro lado del planeta y pensar que no tiene nada que ver con nosotros. Violencia, hambruna, guerras. ¿A qué sigue, John, por favor? Nunca puedes, esta frase me encanta, Buckminster Fuller, nunca puedes cambiar las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, se debe construir un nuevo modelo que hace que el modelo existente se vuelva obsoleto. Yo los invito a cambiar este modelo desde nuestro interior. La que sigue, John, por favor. Y me gusta cerrar con esta frase. No quiero que me crean nada de lo que les he dicho el día de hoy. Quiero que lo experimenten a través de ustedes. Y quiero que experimenten en su día a día estos hábitos de empezar a pensar de una manera diferente y de escoger las mejores percepciones. ¿Me regresas, John, por favor? De escoger las mejores percepciones, las mejores ilusiones que puedes de alguna forma darte permiso. Y aquellas que no te están haciendo tan felices, pues cuestionarte de qué manera puedo hacerlo diferente, de qué manera me puedo hacer responsable de esto. No saben cómo les agradezco que hayan compartido conmigo esta información y bueno, termino aquí para dar el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Leslie. Llegamos al final de esta conferencia. Gracias por compartirla con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora bien, vamos a dar paso a las preguntas a nuestra invitada de hoy. Leslie, te las voy a ir comentando. Sí. Comenzamos con, un momentito, Rosalía Rodríguez desde Venezuela nos dice, me encuentro en una relación tóxica. Lo peor de todo es que creo que yo también soy tóxica para mi pareja. ¿Cómo puedo mejorar esta situación? Nos hacemos daño mutuamente, pero nos cuesta separarnos. Sí, entiendo. Mira, aquí el reconocer nuestros pensamientos y nuestras actitudes tóxicas, que no solamente son tóxicas para nosotros, sino que también pueden ser tóxicas para el que esté enfrente, ¿no? Eso ya es un paso, eso ya es un avance. Ahora, dentro de decir, ok, no quiero separarme, quiero estar con esta persona, quiero estar con esta persona, entra el tema, otro tema adicional de ecología mental. Y ahí tiene que ver con nuestras necesidades no cubiertas, ¿no? Esta manera en la que el exterior sigue cubriendo esto que está carente en mí. Entonces yo te invito a cuestionarte sobre tus propias necesidades y a hacernos responsables, de igual manera que nos hacemos responsables con esta ecología mental, de hacernos responsables de nuestras propias necesidades y saber que el otro no necesita darme nada porque todo está en mí. Y entonces cuando dejo de cargarle al otro la responsabilidad de estarme dando constantemente aquello que yo no tengo, pues mejor me lo doy yo. Y entonces la presencia del otro es mucho más grata porque pues el peso va a ser mucho menor. Ahora, darnos cuenta de estas actitudes, estos hábitos que estamos haciendo en complicidad tóxica quizá, que lleva una relación a llevar este ciclo, quizá este ciclo en
en ida y vuelta de toxicidad. Y yo creo que podemos empezar por mí, por ti, en tu relación, pues empezar por ti, sin juzgar, sin etiquetar, porque quizá algo de lo que estoy haciendo yo también tiene repercusiones en la manera en la que otro ve la percepción de esta realidad. Muchas gracias, espero que haya quedado contestada la pregunta. Leslie, continuamos con Cecilia Sánchez, nos pregunta desde México, ¿y qué hay de los sueños respecto al subconsciente? Cecilia, los sueños son parte de nuestro inconsciente, por supuesto. Muchas veces nos dan respuestas, muchas veces a través de los sueños se depura mucha información, porque imagínate que si todo el tiempo estuviéramos grabando todo lo que vivimos en el día a día, pues no cabría en nuestro cerebro. Los sueños es una manera de procesamiento acerca de esta información y mucha de ella, a la vez que es sacado de nuestro inconsciente a través de los sueños, nos puede llevar a encontrar información acerca de nuestra manera de ver ciertas situaciones o de enfrentar ciertas percepciones, ¿no? Quizá, no sé, por ponerte un ejemplo, tienes una pelea con alguien o una riña con alguien del trabajo y de repente sueñas que estás riñendo con tu hermana. Bueno, quizá pueda ser un mensaje de tu inconsciente que hay temas con tu hermana que no has solucionado de raíz, quizá de tu infancia, y que estás representando en el que se te pone enfrente como tu compañero de trabajo. O sea, es un trabajo de hacernos conscientes, de no vivir automatizados, de no vivir con este cassette que se va reproduciendo, sino de estar presentes. Esa es la invitación también. Hacernos responsables y estar presentes viviendo, no reproduciendo lo que venimos ya estos programas o esta información. Ojalá que te quede respondida la pregunta, Ceci. Nos trasladamos a Guatemala. Sandro nos comenta, ¿qué me puede decir para dejar de pasar vergüenza por ser pobre? ¿Por qué la gente solo piensa en lo material? ¿Qué podemos hacer para cambiar este pensamiento? Bueno, qué gusto que nos escuchen de Guatemala. Yo te llevo a preguntarte por qué tienes la creencia que ser pobre da vergüenza o por qué te da la creencia en tu vida de que la gente se preocupa solo eso. Quizá el que lleva el filtro, y los invito a ponerse sus lentes y ver, a hacer conciencia de cuál es mi filtro, quizá si yo llevo el filtro de dinero todo el tiempo, todas las percepciones ante la vida y todas mis relaciones me van a parecer que tienen que ver con el dinero, con mis carencias, con pasar vergüenzas. Quizás si yo me quito esto, voy a dejar de estarme presentando ante la vida con una energía en la que, obviamente, vibrando dentro de una misma sintonía, todo me parece igual. Entonces, si yo me quito mis lentes color verde, quizá deje de ver las situaciones en color verde. Yo te podría recomendar trabajar a través de tus creencias y tus pensamientos acerca del dinero, de la abundancia, del por qué puede representar para mí el hecho o algo, alguna situación en tu familia, en tu niñez, en la que no haber tenido abundancia fue peligroso o fue vergonzoso, o en qué momento esa vergüenza, si se pasó alguna vergüenza, cuál fue esa situación de vergüenza, ¿no? Porque tal vez ahí hay un tema transgeneracional y es un tema que puede estar recurrentemente en la familia y por ende si lo aprendes, pues el día de mañana te relacionas así con todo el mundo, ¿no? Pensando que todo el mundo ve tu cartera o todo el mundo percibe tu pobreza o tu riqueza. Espero que haya quedado resuelta la respuesta, la pregunta. Perdón. Nos trasladamos a España. Ana Méndez nos pregunta, ¿cómo se crean pensamientos para encontrar trabajo? Gracias, un saludo. Ana, ¿para qué quieres encontrar trabajo? Te pregunto yo. Si nos llevamos a pensar, a plantearnos el objetivo consciente para entender qué hay detrás de todo eso, yo creo que si tus pensamientos van enfocados hacia tu objetivo claro, ya sea de ganar dinero, ya sea de a lo mejor crecer profesionalmente, de compartir algo que llevas contigo, de tener trascendencia y compaginas todo esto, seguramente llegará algo a tu vida y algo en el sentido positivo, ¿no? Y algo que estará cubriendo todas estas demandas tuyas internas. Si solamente buscas trabajo por cuestión de dinero, seguramente te llegará un trabajo en el que solamente tengas beneficios económicos. Si tu pensamiento es trabajar en algún lugar donde puedas tener solamente trascendencia, seguramente te llegará algún
algún lugar, alguna ONG, o además donde puedas tener esa trascendencia, sin embargo, a lo mejor no económica, ¿no? O no profesional. Entonces hay que estar como bien claros en nuestra mira. Y es como esa flecha que vas a lanzar. Plantéate bien tu objetivo, ve hacia dónde van tus pensamientos, porque ahí irán dirigidos todos tus hábitos. Ahí irán dirigidos todas tus creencias y todas tus actitudes del día con día. Si quieres un buen trabajo, ve todos los puntos que necesitas que estos cubran. Nivel profesional, nivel personal, quizá desde pensar un trabajo en el que me pueda relacionar bien con mis compañeros, en el que pueda encontrar desarrollo profesional, en el que haya crecimiento, en el que me quede muchos años, en el que gane X cantidad de dinero, y es programar mi mente para que esas ideas que yo tengo o esos objetivos realmente lleguen a cumplirse. Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Continuamos con Andrómeda Sol, desde México. Nos dice, ¿cómo puedo evitar pensamientos negativos? Como robar, hacer daño sin querer, sentir eso. Tengo mucho amor en mi corazón, pero cuando me llegan estos pensamientos son de la nada. Andrómeda, por supuesto que son de la nada, porque son de nuestro inconsciente, pero de la nada conscientemente. Sin embargo, hay un previo, hay algo en el exterior que detona estos pensamientos. ¿Cómo puedo dejar de tenerlos? Lo que estás haciendo ya es un paso. Darte cuenta y hacer conciencia de que los tengo. Eso ya es un gran paso. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiarlos? ¿En qué momento me surge, por ejemplo, la idea de hacer daño al otro? ¿Qué estoy sintiendo en mí que en este momento quiero hacerle daño al otro o quiero decirle esto o quiero tomar aquella cosa que le pertenece a la otra persona? ¿Qué está moviendo en mí? Y entonces dejamos de seguir poniendo en el exterior aquello que a mí me corresponde, que aquellas emociones que estoy llevando yo dentro y que de alguna forma me debo hacer responsable. Entonces, ¿cómo cambiarlas? Uno, dándote cuenta. Dos, viendo en qué situaciones se están detonando estos pensamientos. Y entonces, ¿qué puedo hacer diferente? Y obviamente aquí hay una parte de control. Si tu 5% sabe que esos pensamientos son negativos y que no es ético robar, por ejemplo, pues actuar o no actuar. No robo. Mi pensamiento es robar, no robo, por ejemplo, ¿no? Si esos son tus deseos. Pero entonces, trabajar a través de esas programaciones que están saliendo, como tú dices, de la nada y entender por qué de la nada, que realmente si hay un origen, realmente si hay una vivencia raíz, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que la puedes encontrar en terapia, seguramente con el acompañamiento de algún terapeuta para cambiar esta información y entonces la situación, la persona que se enfrenta adelante, ya no me surja a mí la necesidad de lastimarlo o de herirlo. Espero que haya quedado solucionada la duda, Andrómeda. Bien, nos vamos con Néstor Jesús Fernández. Nos pregunta desde México, tiene dos preguntas. Vamos a primero con la primera cuestión. Nos comenta, no me cuadra lo de los primeros años de tu vida. Yo tuve, gracias a Dios, una niñez con amor, de buena familia, etcétera. Y por causas desconocidas, actualmente sufro de ansiedad. ¿Qué pasaría? Claro, bueno, es que no necesitas vivir una infancia dramática. Yo no he dicho que todos vivimos infancias dramáticas. Esos momentos que se instalan son momentos a veces de segundos, de situaciones que no necesariamente tienen que ver con los padres y la manera en la que te educan. Puede ser desde una situación que enfrentas con tus compañeros de escuela o alguna, en este caso, hablando de descodificación biológica, esta ansiedad, habría que ver si es un trastorno de ansiedad, si realmente hay síntomas. Por lo regular, en los trastornos de ansiedad dan síntomas de no poder respirar regularmente o que no te entre el aire o incluso taquicardia. Habría que ver si realmente viene con síntomas o si es simplemente como emocional, ¿no? Independientemente de cualquiera de los dos, el origen tiene que haber vivido algún conflicto de algún susto inesperado, algún susto de frente, algún miedo de frente, entonces se va a rastrear en tu línea de vida, si ha vivido algún evento con esta tonalidad. Ahora, toda la información que vivimos en el exterior es pasada a través de nuestros filtros. Pero, si recuerdan, también les dije que no toda esta información solamente se da de la primera infancia. Por supuesto que tiene que ver con nuestros ancestros, con el embarazo de nuestra madre,
con la manera en que fuimos concebidos y, por supuesto, también tiene que ver con tu día a día. ¿Qué pasa con este tema de ansiedad que ahora es muy común, que es muy diferente al estrés? Porque estrés, pues todos tenemos, todos acumulamos, ¿no? Todos estamos con la apuración del teléfono y de hacer cosas y de hacerlo rápido, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, en el mundo de la inmediatez. Pero ¿qué pasa con esta ansiedad? ¿Realmente como un trastorno o como un síntoma? Yo te invito a pensar, ok, dices que viviste una infancia feliz, una infancia tranquila. ¿A partir de qué momento empezaste con estos síntomas de ansiedad? ¿Ante qué eventos estás viviendo esta ansiedad? ¿Surge de la nada o has logrado detectar algunas situaciones específicas donde se detona? También cuáles son tus síntomas, realmente tienes síntomas físicos o simplemente son emocionales, ¿no? Esto nos va llevando a encontrar mucho más claro cuál es el origen de todo esto y, bueno, qué hacer con esto. Si cada vez que te enfrentas a esa situación X o Y te está generando ansiedad, ¿qué es lo que se puede traducir? Que dentro de nosotros no tenemos el recurso para gestionar aquella información o aquella situación o aquella vivencia que esté en el exterior. La invitación es encontrar en esos momentos de ansiedad qué detona o qué situaciones está detonándola y encontrar cuál es mi necesidad, qué necesito yo que no está siendo cubierto por el exterior y que yo en este momento no lo tengo en mente o no tengo este recurso en mí por el cual hay estrés, ¿no? Entonces te invito a pensar en esto y analizarlo para encontrar el verdadero origen. Ojalá que haya quedado respuesta a tu pregunta. Bien, y seguimos con su siguiente pregunta, que nos dice, ¿es normal que tus pensamientos negativos se resistan cuando inicias una reprogramación realizando pensamientos positivos? ¿Es normal esto? A ver, ¿me podrías repetir de nuevo la pregunta? Perdón, John. Sí, ¿Es nos dice normal? esto. ¿Es normal que tus pensamientos negativos se resistan cuando inicias una reprogramación realizando pensamientos positivos? ¿Es Hay normal algo, esto? sí, mira, hay algo que se llama, ahora está muy de moda el término de neuroplasticidad. Y es real que hay información ya instalada en nuestro camino y es como cuando tú ves en un jardín que hay hormigas que están pasando constantemente por un camino, incluso forman un surquito, ¿no? Y tú puedes verlo, aunque sean diminutas, aunque sean pensamientos muy pequeños, diario están pasando por ahí y crean ciertas conexiones neuronales. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que queremos hacerlo diferente, ser creativos, encontrar una nueva manera de hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo consciente, es decir, el ejemplo que les ponía con el bote de basura. Si vuelvo a tirar el pañuelo hacia donde estaba el bote de basura anteriormente y me doy cuenta que el bote está del otro lado, conscientemente me levanto y lo tiro. Se dicen diferentes tiempos que están establecidos para crear un nuevo patrón o un nuevo hábito o una nueva conexión neuronal. Hay quien habla de 21 días, hay quien habla de más. Yo te invito a que hagamos este esfuerzo conscientemente en el día a día para que, al igual que como agarras un auto y aprendes a manejar y al inicio te cuesta mucho trabajo hacer consciente de meter primera, meter segunda y el volante y al inicio ves todo el control y te vuelves loco quizá el primer día, el segundo día lo aprendes a manejar mejor hasta que lleva al cabo de un mes o 2 meses y manejas perfectamente, ¿no? Y ya sin estar pensando en esa situación. Es como se puede crear una nueva conexión neuronal, ¿no? Un nuevo hábito, una nueva manera de hacerlo que quizá al inicio tengas que hacerlo consciente, con el esfuerzo y con la motivación consciente. Sin embargo, al cabo de un tiempo, ese caminito, digamos, ese surquito por el que pasaban esos pensamientos y esas conducciones eléctricas de nuestros neurotransmisores o de nuestras neuronas, se va debilitando para dar margen al nuevo camino, a la nueva información y a la nueva forma de responder ante esas situaciones. Ojalá que haya quedado respondida tu pregunta. Estamos escuchando ahí unos perros de fondo. Porque te han llamado al portero, ¿no? Creo. Bueno, no ocurre nada. Nos vamos a Perú en este caso Pero con con Mariana Escobar y nos dice, ¿qué pensar para una persona como yo que tiene ataques de rabia e ira? Me tomo todo a lo personal. ¿Cómo estar en equilibrio y no enfadarse con la vida cotidiana? yo te llevo a preguntarte a ti, ¿por qué poner en el exterior y darle al exterior todo el poder? La vida cotidiana me enoja. Y si te llevas a preguntarte mejor,
¿por qué está el sentimiento, la emoción de enojo dentro mío y aprovecha cualquier pretexto en el exterior para explotar? ¿Qué no estoy queriendo ver dentro de mí? ¿Desde cuándo está esta rabia dentro de mí? Porque de alguna manera la traduzco así a veces con mis pacientes, que es como una olla express, no sé si en otros países entienden lo de la olla express o olla a presión, la tapo, la presión se genera, pero es como llegar y poner la olla atrás de mí y pensar que porque no la estoy viendo no existe. Y esa olla son nuestras emociones, son nuestros pensamientos tóxicos, son todos aquellos sentimientos que podemos tener de alguna manera contenidos. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos duele verlos, porque es difícil, porque hay que darle el trago amargo muchas veces a muchas situaciones que preferimos pasarlo para después, ¿no? Y creemos que porque no la estamos viendo esa olla express, nunca va a explotar y no está ahí. Y el tema de la ira es pasarle esa olla express, ¿no? De mi ira a ciertas situaciones o ciertas personas. Y entonces, cada situación que me voy topando enfrente, voy entregando esa olla y es tú me haces enojar, tú me haces llenarme de rabia, esta situación en mi trabajo me tensa mucho, sigo enojada con esto y no hacernos responsables. Yo te invito a ir al verdadero origen. ¿Cómo? ¿Desde cuándo sucede esto? ¿Tienes toda la vida enojada? ¿Tienes toda la vida con rabia? ¿Tienes toda la vida que todos los acontecimientos del exterior lo tomas personal? ¿O desde cuándo surgió esto? Porque debe haber un inicio y el fin, así como el Big Bang, se creó la Tierra, se creó la humanidad, se creó un ecosistema, así también el inicio de estos pensamientos en ti y estas actitudes ante la vida. Y cuestiónate entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Si antes estaba bien y ahora todo me da rabia, ¿qué pasó en el medio? Tuvo que haber vivido o tuviste que haber vivido algún evento que empezó a detonar todo. ¿Y qué pasa? Que ese evento, que es el principal que mantiene la olla expresa a presión a punto de explotar, es el que no has querido ver. Porque quizá te duele, quizá te molesta mucho, quizá es difícil tomar decisiones a veces o darte cuenta de estos pensamientos, el verdadero origen, pero hasta que no destapemos esa olla express y decir, vaciar todas esas tensiones emocionales, darnos cuenta, encontrar una manera de hacerlo diferente y entonces, ¡pam!, se acaba la presión porque de alguna manera se vacía emocionalmente. Hay técnicas, hay terapias para poderlo lograr. La terapia en descodificación biológica es muy efectiva en esto de vaciar tensiones físicas y de conflictos biológicos y de detonar síntomas, ya sea la cólera o la rabia frente a cualquier situación, porque parte de lo mismo, de ir al origen y ir a vaciar todas estas sensaciones y emociones y de alguna manera sensaciones físicas que se han anclado, es literal abrir la olla express, dejar que se vacíe y encontrar qué hay adentro, porque quizá lo que hay adentro y a lo que iba es algo que puedes considerar tu basura, pero o basura mental o basura en tu vida, pero que tú tienes el poder y la responsabilidad y el poder también de poderlo transformar y reciclar en algo que para ti sea un aprendizaje. Y entonces el día de mañana que se te presenten otras ollas express u otras situaciones de vida, tú puedes adquirir ese recurso para sentirte fuerte ante esas situaciones y entonces no sentirte débil y evidentemente tu actitud va a ser otra. Ojalá que haya quedado respondida a tu pregunta. Bien, Leslie, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de continuar. Simplemente un momentillo. Sí. Un momentito. Simplemente eso. Si quieres ayudarnos, voy a pedir unos pequeños gestos muy fáciles de hacer. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo es una gran colaboración para nosotros. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Leslie. Continuamos con Alan Oviedo. Nos dice desde... Bueno, no nos ha escrito. Intentemos, Alan, a ver si nos puedes decir de dónde nos escribes. Por deferencia, nos dice, de todas formas, Alan Oviedo, algo tiene que ver la ansiedad, depresión y tal con los súcubos e íncubos o los egregores. Perdón, Alan, pero no tengo ni idea de qué me estás hablando.
No sé qué son los egregores, si nos puedes describir un poquito más o ampliar un poquito más tu pregunta, ¿a qué te estás refiriendo? Yo Porque creo no que los egregores se supone que es como una especie de, yo tengo entendido, una especie de fuerza por la que generamos pensamientos, pueden ser positivos o negativos, pero en este caso me imagino, por el tema sucubos, incubos, se lo estoy llevando, digamos, cuando generamos pensamientos negativos que se transforman en egregores, ¿no? Que se transforman en una especie de parte de nuestra, ¿no? De nuestro, yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Como nuestro bien, nuestro mal, ¿no? Entonces me imagino que tenga que ver que si tiene, parásitos algo tiene que ver la mentales. ansiedad con todos esos pensamientos negativos y esos pensamientos que nos llevan sobre todo a pensar cosas que quizás no estén ahí, ¿no? Yo Ok, creo que está por ahí. a ver, trataré de tomar el contexto de la pregunta para a ver si te puedo responder. Yo creo que la ansiedad no genera estos pensamientos, al revés, completamente al revés. Si recuerdan, la base era nuestra percepción ante la vida, ¿no? Y esta percepción ante la vida lo da nuestra información y los programas que traemos. Y si recuerdan, cómo todo se va planteando hasta llegar hasta nuestro destino o hasta las situaciones que vivimos del día a día, ¿no? Entonces, la ansiedad es un síntoma. Yo no voy a pensar que el síntoma detona lo que estuvo en el origen. Es decir, si lo viéramos, es que alopáticamente te dicen, ¿no? Te da gripa porque sales al frío y no al revés. En descodificación biológica no tenemos esa creencia, de hecho vemos de otra manera la enfermedad. Más bien la causa es un conflicto biológico o una situación, una vivencia. Entonces, entendiendo desde esta perspectiva, es como decir, porque tengo gripa, entonces me voy a topar con situaciones en mi vida que me lleven a gestionar este conflicto. No, es como decir, la consecuencia y el origen. La consecuencia, que es el estrés, que es la ansiedad, no es que te vaya a generar estos pensamientos, sino que son los pensamientos que vives día con día los que te generan esta ansiedad o este estrés. Entonces, ¿cómo podemos atender el tema del estrés? ¿Cómo puedo bajar la ansiedad? ¿Cómo puedo bajar a esta, de alguna forma, dramatización de los eventos o mi estado de no bienestar o cualquier etiqueta que le puedas poner? Yendo al origen, yendo a mis creencias, yendo a mis pensamientos y haciéndome consciente. Entonces, ¿qué me está, volvemos a la misma pregunta que estaba contestando hace rato, ¿qué me está generando este estrés? Hay un detonante, no de la nada. O sea, yo no puedo sentir miedo por un león que no estoy viendo. Cuando se me presenta un león, por supuesto que todo mi cuerpo va a tener adrenalina, va a tener reacciones físicas incluso, porque la ansiedad se traduce también con síntomas físicos ante algo que estoy viviendo. Ahora, claro está, ese león en el que me puede enfrentar, que puede generarte esta ansiedad o esta rabia, o hablando de las dos preguntas, no necesariamente es un león real y eso es parte de los puntos de nuestro inconsciente, que nuestro inconsciente traduce el exterior, lo real, lo virtual, lo simbólico, lo imaginario, lo traduce como si fuera real, ¿no? Entonces hay que tener aquí como mucha noción de esta parte consciente que tenemos, de analizar esta parte del exterior y poder trabajar el tema de raíz, decir, ok, quizá el león que me estoy enfrentando día con día, que me está generando este estrés, mi depredador real, no es un león real que acaba de salirse de la jaula, quizá es el jefe, quizá es mi pareja, ¿no? Y entonces, ok, desde mi perspectiva, tomar conciencia de qué puedo trabajar en mí, qué puedo tomar conciencia yo y qué puedo hacer en mis pensamientos y mis actitudes para, pues, dejar de ver como león a mi pareja, quizá, ¿no? O dejar de ver como depredador al jefe o aquello que me está generando estrés, porque, o esta ansiedad, les había comentado que desde esta perspectiva del paradigma de la descodificación, todo el tema de ansiedad como trastorno de ansiedad es un ataque frontal, ¿no? Bueno, entramos en otros temas, pero encontrar cuál es mi miedo, cuál es el ataque, cuál es la presión, qué es qué situación estoy viviendo. Si de la nada a un momento estoy ansioso, algo pasó en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pensé? ¿Qué viví? ¿Cuál fue mi percepción por la cual la rana que a alguien le puede causar ternura, a mí me está causando pánico, ¿no? Entonces te invito a ser consciente de esto, ¿no? Muchas gracias. Ojalá que haya quedado respondida tu pregunta.
Bien, Leslie, vamos a ir ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Alexandra Bravo desde España. ¿Es recomendable que los adolescentes escuchen frecuencias para estudiar o concentrarse? ¿Se les puede poner de fondo con su música? Un fuerte abrazo. Bueno, no sé a qué frecuencias te refieres. Hay música que se maneja a diferentes frecuencias y sí, he oído que es muy productiva para concentración. Hay música o sonidos que se llaman binaurales que de alguna manera activan ambos hemisferios del cerebro para poderse conectar y la información fluya mucho más fácil entre las neuronas de ambos hemisferios del cerebro. Entonces, claro, puede ser una posibilidad. Yo te diría, inténtalo. No te puedo decir, hay algo bueno, hay algo malo, inténtalo, practícalo. Y si tú ves que hay un avance, si hay mayor concentración, si el chico o la chica tiene mejor actividad desde memoria, quizá de memorización o de análisis o de concentración, pues entonces, bingo, ahí está la solución. Algo que pueda ayudarte como un recurso externo, por supuesto. Muchas gracias. Ojalá que haya quedado solucionada la respuesta, la pregunta. Sí, muchas gracias, Leslie, por toda esta información, por todos los conocimientos que has ofrecido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países. Estoy mirando aquí como Venezuela, México, República Dominicana, Guatemala, Suiza, España, Perú o Brasil. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, damos siempre un minuto de recibo a nuestro invitado, en este caso a Leslie, para que se despida de todos vosotros. Leslie. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación de Mindalia. Realmente, como les comentaba al inicio, es un placer para mí poder compartir con ustedes y sí los quiero invitar a que esta información que el día de hoy escucharon y se llevan ya pintada a nivel inconsciente incluso, la puedan no solamente practicar en su día a día, sino transmitir al resto de las personas que tienen alrededor. Qué mejor que puedan compartir esta conferencia, por supuesto, pero yo creo que la mejor manera de compartir toda esta información o toda esta manera de ver la vida, pues es actuando, ¿no? Y es poniendo el ejemplo con el vecino, con nuestro hijo, con el que esté enfrente, de una manera siendo creativos y haciéndolo diferente. Entonces, mi invitación es, pues a partir de hoy, haz las cosas diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Simplemente vamos a recordar que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informarte de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseas. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros de forma muy fácil suscribiéndoos al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Para finalizar, lo que siempre digo, a todos los que hacéis posibles, a los que estáis detrás en el chat, a todos los que nos veis, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.